La Asociación de Pesca Submarina es el club más antiguo de España y el primero de Europa exclusivo de pesca submarina. Fue fundado en 1946. Bueno, obviamente la pesca submarina ha evolucionado mucho en estos tiempos y bueno, acompañamos el cambio pues dando formación. Aquí hay algunos socios nuevos que han recibido una formación muy completa este año de casi 10 clases, entre las cuales una de legislación y ética, porque consideramos pues que el mar no es el mismo que había pues hace 50 años o 30 años y que nos hemos de adaptar poco a poco a los cambios. Sin más, cedo la palabra a Óscar, que os va a presentar un poco introducir la charla de hoy. Bueno, la charla de hoy está enmarcada en toda una serie de charlas de divulgación, de conocimiento de nuestros mares y de los ecosistemas marinos y de los procesos que se desarrollan en ellos. Son charlas que nosotros consideramos esenciales para que los que practicamos actividades subacuáticas conozcamos más el lugar donde practicamos nuestras actividades y esto nos lleve a practicar tu deporte de una manera responsable. Entonces, aquí Quique Ballesteros es investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un investigador con muchísimos años de experiencia en el Ventos, que es pues bueno, todo lo que tiene relación con la parte más profunda de nuestros mares y bueno, nos va a hablar de un proyecto de National Geographic que se llama Pristine Seas. Es un proyecto que parece ser que lo que pretende es descubrir cuáles son las zonas vírgenes que quedan en el planeta para protegerlas, y no solo protegerlas, sino para tener también una muestra de cómo eran los mares cuando no han sido tocados por el hombre, ¿no? Esto nos ayudará a comparar cómo los tenemos en otros lugares y darnos cuenta de qué hacemos bien y qué hacemos mal. No los pescadores submarinos, sino todas las actividades humanas que tienen alguna relación con el mar. Sin más, cedo la palabra a Quique para que nos haga la presentación. Gracias, Quique. Los mejores investigadores en el mundo sobre lo que yo hago, que son reservas marinas y peces y esas cosas. Y decidió irse a Scripps, a la Scripps Institution of Oceanography, que es un centro de California que con Woods Hole probablemente sean los dos mejores centros del mundo para estudiar los mares y océanos. Estuvo allá 10 años, se volvió un científico de renombre, pero se dio cuenta de que estudiaba los mares, que publicaba las mejores revistas del mundo, hacía contribuciones interesantísimas, pero los mares continuaban degradándose. Entonces, se sintió él que estaba pues, bueno, comentando cómo los mares y los océanos se iban degradando. Entonces dijo, bueno, si estoy aquí pues dando clases y investigando, esto no lo voy a solucionar, porque bueno, aquí hay gente del CSIC pues, que trabajan como yo, y lo que haces es, bueno, describes las cosas, pero es difícil desde un centro académico revertir este proceso. Este proceso lo revierten los políticos, o lo revierten pues, la gestión, o cosas que los científicos no hacemos. Y bueno, presentó a National Geographic, que como sabéis, bueno, todo el mundo conoce National Geographic, es probablemente la sociedad con más socios del mundo, creo que son 420 millones de socios. La revista que todos conocéis del magazine se publica creo en 48 idiomas distintos, o sea que es una sociedad que cualquier persona, cualquier gobierno, cualquier político le abre las puertas. Se fue allá y les presentó este proyecto Pristine Seas, que como bien nos ha explicado Óscar, su misión es proteger los últimos sitios vírgenes del océano. Entonces,
claro, podéis decir, bueno, ¿y esto cómo se hace? Porque habitualmente nosotros estamos acostumbrados pues a decir, no, las medas son vírgenes, ni hablar. ¿Qué sitio hay en el Mediterráneo que sea virgen? Ninguno. ¿Qué sitio hay en el Caribe que sea virgen? Ninguno. Entonces, mayoritariamente los sitios vírgenes estén en zonas prácticamente inaccesibles, porque como sabéis, el hombre llega cada vez más lejos y más lejos y más lejos a cargarse los océanos, y donde no llega el hombre, llegan sus contaminantes vía atmósfera o lo que sea. Entonces, se hizo una primera campaña, digamos, la manera de proceder es, esto está marcado aquí en National Geographic, y lo que hace el equipo de Pristine Seas es detecta una serie de zonas del planeta que pensamos que son vírgenes, o que el impacto humano es bajo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Muchas veces de esas zonas no hay ningún tipo de información, porque si son tan lejanas, buscas y dices, bueno, ¿quién ha ido allá? Pues probablemente nadie. Pues entonces, allá vamos seguro. Seguro si se establecen primero, o sea, se sabe que esta zona pertenece a este gobierno, se hacen unas prospecciones a nivel político. Pristine Seas tiene pues representantes o gente de la alta política americana. Por ejemplo, tenemos contratados la que fue la mujer de Asuntos Exteriores de Al Gore. Tenemos la productora de la película que dio a Al Gore el premio Nobel de la Paz, junto con el IPC. O sea, que contrata gente, bueno, pues que hablan con Barack Obama habitualmente, con Bill Clinton, con tal, y esa gente ya prepara, va a ver a los presidentes del gobierno y dice, oye, hemos detectado que usted tiene esta zona que pensamos que será virgen. Si nosotros hacemos promoción, si hablamos de su país, etcétera, etcétera, ¿estaría usted dispuesto a proteger este sitio? Si dicen no, nos olvidamos de ese sitio. Si dicen quizás, pues hacemos la expedición. Y aquí es donde entran las expediciones que sirven para explorar zonas únicas, alejadas, presupuestamente vírgenes. Después, con esto, lo que hacemos es, o sea, hay la gente de la película, de las fotografías, y siempre vamos al menos 2 científicos. Los 2 científicos, a veces 4, a veces 5, hacemos un informe científico que se publica en revistas científicas, con lo cual se valida lo que vemos a nivel de la comunidad científica internacional, y se hace, pues, o bien, siempre se hace una película, y muchas veces se hace también un artículo en el National Geographic Magazine, en la revista que todos conocéis. Con esto, te van al gobierno, díganme, señores, aquí tenemos la ciencia, tenemos esta película tan bonita. Evidentemente los políticos solo miran la película bonita, el informe científico les da lo mismo, pero este informe científico sirve para que los técnicos a los cuales el presidente del gobierno se asesora, pues digan, sí, esto está bien hecho. Entonces, a partir de aquí, los líderes de los países, vamos generalmente a presidentes del gobierno, pues dicen, bueno, tenemos que hacer algo. O sea, cuando nosotros han venido en el barco con nosotros, presidentes del gobierno. O sea, nos cogemos, nos metemos en el barco y ven cómo trabajamos nosotros. A partir de esto, claro, si yo fuese CSIC no viene nadie, pero si es National Geographic con un barco de lujo y con un helicóptero que te lo lleva al barco y te lo saca del barco, pues te viene. Y entonces esto, una vez, o sea, inspiras a la persona adecuada, las cosas pasan. Si tú quieres ir de la manera que debería irse, que es de abajo arriba, las cosas tardan siglos. Si vas de arriba abajo, o sea, convences al presidente del gobierno, sobre todo si es un país dictatorial, imaginaos África, al cabo de medio año tienes pues un país protegido. Entonces, se han criticado mucho a Pristine Seas, que se alía pues con dictadores. Efectivamente, se alía con dictadores. Y la respuesta que dice Enrique siempre es: mi intención es proteger los océanos, no proteger la gente. Y hay miles de organizaciones dedicadas a proteger la gente. Yo quiero proteger los océanos. Pues las asociaciones que protejan la gente, pues ya hacen su trabajo. Bien, estos son, aquí falta la última expedición, que me volví de ella pues justo en Semana Santa,
que ha sido en las Outer Little Seychelles, que está aquí. Y estas son las campañas que se han hecho. Básicamente, como veis, hay muchas campañas centralizadas nosotros pensamos que lo que ocurre es que los peces herbívoros reciclan muy rápido. Y como los tiburones se lo van comiendo todo, se puede mantener una gran biomasa de tiburones porque hay una renovación muy alta de los peces herbívoros. Las gacelas, por ejemplo, no pueden renovarse tan rápido, pero los peces herbívoros sí. Y entonces, por eso, esta es la causa, pensamos, de que esta pirámide trófica no sea una pirámide trófica, sino que sea más bien un cono trófico. Realmente te tiras en esos sitios, o sea, tú cuando llegas a un sitio de estos, que sabes que es virgen porque llegas, paras la embarcación para tirarte al agua, y antes de que te puedas poner la botella, ya ves 3 o 4 tiburones debajo de la barca. O sea, automático, te tiras y bueno, pues te vienen los tiburones por todas partes. Entonces dices, bueno, estoy en un sitio pristino. O sea, eso que sale en las películas, que la gente se te cae en el agua y se lo comen los tiburones, pues en los sitios pristinos es así. Luego ocurre que cuando tú vas con botellas, pues controlas los peces, no estás nervioso y los tiburones vienen, ven que tú haces tu rollo y al cabo de un rato te dan 4 vueltas y se van, porque no les interesas para nada. Entonces, bueno, en estas... bueno, estas son las que, porque hay las Northern, estas son las Northern Line Islands y estas son las Southern Line Islands, que están, las Northern están aquí y estas son las South, que están aquí. Y esas pertenecen a un país que se llama Kiribati. Y entonces aquí también, bueno, el personaje creo que es un país que tiene 9.000 habitantes, el jefe es como un jefe de la tribu, es un dictador, bueno, un dictador, tampoco es un dictador, es el jefe de la tribu, o sea, va por jefes esto. Y bueno, han conseguido pues proteger toda una serie de zonas alrededor de estas islas. En las anteriores, Barack Obama, en septiembre pasado, declaró la que es hasta ahora la mayor reserva marina del planeta, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados discontinuos. Pensar que 2 millones de kilómetros cuadrados es una superficie más grande que España. O sea que estamos hablando de superficies de océano protegidas enormes. Cocos Island, también fuimos a Cocos Islands. No sé si hay alguien aquí que haya ido a Cocos, ¿no? Yo os aconsejo, o sea, cualquier amante del mar y amante de los peces, aconsejo que vaya a Cocos. Después de haber estado en muchos lugares, digamos, vírgenes, Cocos, con diferencia, es el lugar del mundo con más peces. ¿Y por qué? Se da que está en una zona, Cocos es una isla volcánica, está situada más o menos a 2 días de navegación en el Pacífico de Costa Rica, y resulta que hay por la situación de las corrientes y así, sube el agua profunda y enriquece las aguas costeras, de tal forma que hay mucha comida y se concentran gran cantidad de peces por cuestiones oceanográficas. Entonces, bueno, yo lo que he visto allá no lo he visto en ninguna parte. O sea, puedes ver en una inmersión, pues no sé, 150 tiburones martillo, 2 tiburones ballena, un tiburón tigre, no sé cuántos de punta blanca, pero cuando digo no sé cuántos son cientos. O sea, bueno, es un espectáculo. O sea, muchas veces estás allá buceando y te da la impresión de que estás en la sabana africana rodeado de tiburones y de bestias grandes, y es el único sitio del mundo que me he sentido pequeño. Y bueno, y delfines y peces vela y lo que queráis. Entonces, aunque seáis pescadores submarinos, id allá y te sientes pequeñito. Y es un espectáculo. Evidentemente está prohibido pescar. También es una reserva que es reserva desde el año 76, y lo que conseguimos nosotros fue ampliar esta área de reserva. Sara y Gómez, esta es una pequeña isla situada cerca de la isla de Pascua. Esta isla es, bueno, si la buscáis en Google, Google Earth puso en Google Earth Salas y Gómez en Google Earth porque íbamos nosotros. O sea, cuando yo lo busqué la primera vez, puse Sara y Gómez con Google Earth, te vas allá y había cerdo, no había nada. Entonces, como fuimos a National Geographic, National Geographic contactó con Google Earth y puso la foto satélite de la isla esta,
en Google Earth. Y bueno, es una zona que hemos conseguido también que el presidente de Chile, en el entonces Piñera, pues creara también una reserva marina muy grande alrededor de Sara y Gómez. Después, en Pitcairn, esto salió a la prensa hace 2 o 3 semanas, que se hizo también gracias a Pristine Seas, fuimos a una expedición allá y sobre todo Ducie, esta es la isla de Pitcairn, que es la única isla elevada, pero Ducie para mí es el arrecife más impresionante que he visto, es Ducie. O sea, está como a 2000 kilómetros al oeste de la isla de Pascua, y bueno, hay una visibilidad del agua de unos 75 metros, o sea que tú ves a tu compañero, y si tiene pelo blanco, ves el pelo blanco de tu compañero, porque los que vamos allá somos bastante mayores, pues a 75 metros y lo ves perfectamente y dices, no, si aquel es Eric, y lo ves que parece que esté aquí, pero no, dices no está aquí porque es muy pequeñito, y bueno, un arrecife recubierto de coral, aguas límpidas y tiburones preciosos que van pasando, no tanta densidad como Cocos, pero es espectacular. Este es un sitio donde no se llega, no sé cómo se puede llegar, no se llega. No hay habitantes. No hay habitantes, no. En Pitcairn, o sea, esto es una zona, o sea, creo que al proteger todo Pitcairn, se protegieron 850.000 kilómetros cuadrados o algo así. Y la única isla habitada es esta, que tiene 52 habitantes contando niños. Y esos 52 habitantes son descendientes mayoritariamente de los amotinados de la Bounty. Supongo que todos habéis oído hablar del motín de la Bounty, que han hecho muchas películas pues, de Hollywood. Y estos son los descendientes de los piratas, o sea, cruzados de los piratas amotinados con mujeres polinesias de Tahití que raptaron para llevarlas a la isla. Esto queda a medio camino entre la Polinesia francesa y la isla de Pascua. Todo esto lo podéis consultar en la web de Pristine Seas, ponéis Pristine Seas en Google y ya os va a salir todo. Y aquí, bueno, esto pertenece... Si ya estaba esto protegido. No, esto no estaba protegido. No estaba protegido, pero era libre, no iba nadie, hay vida. Sí. Entonces, ¿por qué se intenta proteger esto si ya estaba? Entre comillas, ya estaba como protegido, ¿no? Porque si no lo proteges dentro de años, te van a venir la gente que ha terminado con lo que hay en Polinesia y te lo va a destrozar en así, ¿sabes? Esto piensa que son islas volcánicas que nosotros lo vimos en Salas y Gómez. Un solo barco, estando 15 días, te lo pela todo. ¿Sabes? Porque van con palangres de tiburón y se terminan hasta el último tiburón. Entonces, bueno, después hay los fondos profundos, pues que evitas del arrastre, etcétera, etcétera. Esto, claro, es una colonia británica, bueno, de hecho es de la Commonwealth, porque ellos, el dinero que hacen servir no es la libra esterlina, sino la moneda de Nueva Zelanda, y tiene mucha relación con Nueva Zelanda. De hecho son 52 personas colgadas, o sea, pensar que en Pitcairn, aquí, llega un barco cada 3 meses. Y yo coges este barco que te viene a Nueva Zelanda y te tarda como 15 días en llegar, y si quieres, se me ha estropeado la tele, quiero un recambio, pues llamas y igual al cabo de 3 meses, si tienes suerte, porque si se acaba de ir es un poco más, pues te llega el recambio, cualquier cosa que necesites, son 3 meses. Después os hablaré de Rapa, porque este no tengo ningún corto, después haremos un pase de cortos. Rapa es cada 2 meses que llega un barco, y aquí estás tú y bueno, estás un mes y no ves ningún barco, o sea, solo la gente de la isla. Son zonas que, o sea, si tú quieres detectar una zona virgen, está en el sitio donde no llega nadie. Si llega alguien, o sea, por ejemplo en Pitcairn o Eno, que es el atolón más cerca de la Polinesia, no vimos ni un solo tiburón. En Pitcairn, que viven 52 personas, vimos en 30 inmersiones un tiburón. En Pitcairn y Henderson, que son las más alejadas, cada inmersión tenías que aportar tiburones. O sea, la relación entre personas que viven en un sitio o que van y el número de tiburones es inversamente proporcional. Entonces, nuestra intención es preservar esto, porque
¿Eh? Somos malos. No, pero no, si pesca submarina, o sea, el hombre llega a un sitio y pesca, porque, y sobre todo en esos sitios que no hay, la proteína es la pesca, no hay otra forma de proteína. Y lo primero que te cargas son los tiburones, porque es que el tiburón, tiras cualquier cosa al agua y es que lo pescas, es que es facilísimo pescar tiburones. Bueno, y entonces, pues, esto está, esto es todo el Océano Pacífico y esta es la zona protegida, que es toda la zona económica exclusiva de las Islas Pitcairn. Esto es, por ejemplo, comparado con... Esto pertenece a las Islas Británicas, esto es todas las Islas Británicas, y todo esto es Pitcairn, o sea que las Islas Británicas, protegiendo solo esto, ya ha protegido un área superior a toda su zona económica exclusiva. O sea, esto es enorme, enorme. Entonces esto, por ejemplo, es California. O sea, que es... O sea, protege del tamaño de California. Me podéis preguntar, ¿y eso cómo se vigila? Pues por satélite. Ya hay compañías ahora, y por eso el gobierno británico ha pedido hacerlo tal, porque decía, no, esto no lo hacemos porque va a ser carísimo. No. Hay una compañía que ha dicho, yo puedo vigilar esto por 2,5 millones de libras esterlinas al año. ¿Cómo? Pues con técnicas esas de satelitales y ojos que te miran. Entonces, lo digo, oye, este barco, matrícula tal, o bueno, la forma del barco lo vas a esperar, lo vas siguiendo, va a ir a Antofagasta. Cuando fueras de Antofagasta, oiga, mire, fotos, ya estaba pescando en Pitcairn, Cataclán. Bueno, en Gabón también lo que... Gabón está, ¿sabéis dónde está? Está entre el Congo y Guinea Ecuatorial, una zona impresionante. Aquí nos aliamos con empresas que extraen petróleo, con petroleras, con Total, básicamente francesas, y conseguimos que el presidente del Gabón, también un dictador, pues protegiese el 20% de toda la zona económica exclusiva como zona no-take, desarrollara sus propias pesquerías, eliminara a chinos, japoneses y españoles que estaban pescando allá con arrastre, pagando entre todos 1 millón de euros al año. Piensan que al eliminar todos esos barcos piratas, las pesquerías de Gabón, llevadas por los propios gaboneses, van en un par de años van a producir pesca por valor de 7 millones de euros. O sea que bueno, los mismos de las petroleras se cuidan de la vigilancia, o sea que el gobierno de Gabón no les sale gratis, y bueno, pues se protege. Estamos hablando de proteger el 20% de las aguas de un país, que es lo que muchos investigadores dicen que sería lo mejor, de tal forma que se pudiera pues pescar y proteger. Esto es las Islas Desventuradas en Chile, eso está a la altura de Antofagasta, donde hacen ahora el París-Dakar, que sabéis que se hace en el norte de Chile y el sur del Perú. Y estas son las islas que están pues 1 día y medio de navegación hacia el Pacífico. Serían, digamos, las últimas islas de todo el cinturón de fuego de la Polinesia. Y bueno, aquí esto es templado, hay pocos tiburones, no hay corales ya, hay pocos tiburones, los tiburones están abajo, y lo que hay es una cantidad de serbias, o sea, bueno, los grandes depredadores son serbias, que es otra especie de la de aquí, son bichos que se pueden hacer, bueno, como la serbia de aquí, se hacen grandes, y hay bancos impresionantes. Esta zona es mía, esta foto es mía, hecha con una cámara así chiquitina, o sea que... Después, estos franchos de plan, aquí había expectativas muy fuertes de que Putin declarara una reserva marina para conservar una zona del Ártico que estuviese virgen marina. Entonces todo prometía muy feliz, hasta que cuando Putin tenía que declararla, se cascó la guerra con Ucrania y pues National Geographic se ha quedado, vaya, pues bueno, sin poder hacer nada. O sea, el principal valedor de la reserva esta de Franz Josef Land era el ministro de Defensa ruso, con el que habíamos tenido todos los contactos, y bueno, pues al entrar en guerra con Ucrania, todo el festival este se ha parado, y bueno, entonces no se ha eliminado, pero estamos allá agazapados pues a cuando Putin pues quiera, o la situación de Ucrania se normalice, pues se va
se va a intentar. Esto es Nueva Caledonia. Nueva Caledonia sabéis que pertenece a Francia, aunque sea una comunidad autónoma, una autonomía superior, digamos, a la de Cataluña, para entendernos. Y también la intención es proteger, no Nueva Caledonia, que está muy afectada por la gente que vive allá, sino una serie de arrecifes, principalmente que están situados entre Nueva Caledonia y Australia. Y están a medio camino, de hecho están más cerca de la Great Barrier Reef, de la Gran Barrera de Coral, que de Nueva Caledonia. Pero son arrecifes que no salen fuera del agua. Rompen el agua, pero hay alguna pequeña isla, cuando digo pequeña isla, como 5 veces o 10 veces o 20 veces esta sala. Pero no hay, vaya, es inhabitable. En situaciones de mala mar muchas veces quedan prácticamente cubiertas. También fuimos a Mozambique. Mozambique, diréis, ¿y Mozambique por qué? Mozambique es un país, bueno, sin islas, con una pesca. Estos son pescadores de redes de alar, que van por la playa y cierran. En Gabón, por ejemplo, diréis, bueno, pero Gabón también está en el continente, sí, pero Gabón tiene playas vírgenes. O sea, hay las únicas playas del planeta donde los hipopótamos surfean, donde puedes encontrar elefantes en la playa. Yo he estado precisamente en esas playas y pues pisadas humanas cero, y ves pues 10.000 pisadas de elefante, 50.000 de hipopótamo, de bisontes, o sea, hay gorilas, en fin, o sea, no vive gente. En Mozambique vive gente, y vive mucha gente. En la África más profunda, gente pobre, que estos están afortunados. Muchas veces veías gente con un tronco y una vela, y van a pescar con esto. O sea, no tienen ni para nada. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupaba aquí? Pues no las pesquerías interiores, sino que esta gente que no hay barcas de motor, no pesquen los arrecifes que hay fuera. Entonces, lo que se quiere hacer es, que os pasaré un pequeño vídeo, es formar, aparte de los hijos de esos pescadores, para que aprendan a bucear y desarrollen negocios de buceo ayudados. O sea, siempre cuando hay gente, lo que se piensa es en también las comunidades que viven allá. La otra expedición que se hizo en otoño pasado, en septiembre, fue Palau. Palau supongo que todos conocéis porque es un gran destino de inmersión. Para mí, el mejor sitio de inmersión que yo he visto en cuanto a belleza y diversidad de inmersiones, comodidad, asequibilidad, etcétera, es sin duda Palau. Si os gusta la inmersión y queréis ir a disfrutar de la inmersión, bueno, yo os diría ir a Duci, pero Duci no se puede ir, pero aquí es fácil de ir, hay vuelos con Barcelona, Osaka, Palau, y bueno, está muy bien. O sea, ves de todo, tienes cuevas inmensas, ves grandes peces, ves de todo. Precios un poco caros, pero es muy bonito. Y allá fuimos porque también el gobierno de Palau, cuando tú llegas al aeropuerto de Palau, llegas aquí a Barcelona y ves, ¿qué ves? El Barça, ves la tienda de Ferrari, ves la Sagrada Familia. Allá llegas a Palau y ves el mar. O sea, los pósters de Palau, del aeropuerto de Palau, son tiburones, corales, etcétera, etcétera. Y el gobierno de Palau lo que quiere es, ¿qué recibe Palau como turistas? Pues en todo el año, la nación de Palau recibe, están encantados 100.000 personas. Yo creo que 100.000 personas llegan a Barcelona cada semana, o menos probablemente, o sea, cada 3 días. O sea que tiene una potencialidad de expandirse desde el punto de vista del turismo de mar enorme. Entonces lo que quieren es también eliminar todas las pesquerías de altura, pues de españoles, siempre son los mismos, chinos, españoles y japoneses básicamente, y declarar toda su zona exclusiva una zona cerrada. La gente de Palau podrá pescar hasta 20 kilómetros, a 20 millas de las islas, y todo lo demás cerrado a la pesca. Entonces, ¿cómo ganan la gente de Palau, los que viven allá? Pues que como ahora todos los pescadores del mundo de la pesca van a sacarles los atunes a 40 millas de sus casas, ellos a 5 millas no hay atunes.
Entonces la teoría es que si esto lo protegemos todo, los atunes pues habrá más y los podemos pescar sin irnos a competir con esos mega barcos atuneros o de crespada o de lo que sea. Y bueno, y más que nada es Palau, esto queda entre Guam y Filipinas. Esto todo lo tenéis en la web de Pristine Seas. Y bueno, y esto por ejemplo, esto es Palau, y entonces lo que se quiere proteger es, o sea, las zonas estas serían las zonas abiertas a la pesca, que la gente de Palau puede pescar, y la zona azul claro es la zona económica exclusiva que estaría protegida a la pesca. Y por otro lado, los pescados submarinos aquí igual hay 5.000 metros de océano, o sea que nos da igual, ¿no? Pero, o sea, una planificación de que en Palau también se pone la insignia verde, digo, no, yo protejo los mares, pero también los desarrollo, mi gente pues puede comer, hay pescado para los turistas, hay pescado para la gente de allá, y bueno, pues sale ganando el país. Estos países pensar que es todo mar, como Seychelles, o sea, todo es mar, o sea, si no protegen el mar no pueden sacar proteína de ninguna parte. Después, esta es Rapa y Marotiri, estas pertenecen a la Polinesia Francesa, y son las islas que están más al sur de la Polinesia Francesa. También creo que tengo un pequeño vídeo aquí que os enseñaré. Y hay o sea, estos han sido los mismos, las mismas personas del sitio que han dicho, señores, quiero que venga aquí alguien y nos proteja esto y nos diga cómo tenemos que gestionar este mar. Incluso ellos mismos, que es una tribu, han dicho, han formado unas zonas de reserva marina, que es la más cercana al pueblo, y en esas zonas de reserva marina no se puede pescar, ellos pescan básicamente con submarina, nunca, salvo en las fiestas anuales de la isla esta. Entonces van todos a pescar con submarina, con pesca submarina, cogen las langostas y el pescado para hacer la fiesta y cerrado hasta el año que viene. Y esto es una tercera parte de la isla, y en las otras 2/3 partes pues ya pescar para el día a día. Y entonces es una forma de gestión que les funciona, y bueno, pues y ahora dicen, bueno, esto es lo que nos ha funcionado toda la vida, pero ahora pues evidentemente han llegado gente de Tahití con fusiles buenos y tal, y dicen, esto no puede ser, porque claro, o sea, los fusiles que tenían y el material que tenían era muy básico, y pues los pescadores tampoco habían aprendido mucho. Ahora hay muchos chicos que se van a estudiar a Tahití, aprenden a pescar fondo y bien a Tahití, vuelven allá, y claro, pues la zona en la que se puede pescar, esos chicos, bueno, pescan, y entonces pues no hay comida para la gente mayor. Entonces, bueno, dicen, esto pensar que son islas perdidas en el mar, que son volcanes que hay así, o sea que tú te alejas 500 metros de la costa y tienes 400 metros. O sea que es muy fácil terminarse el pescado, y el perímetro te lo haces de una zodia, de esas que vais vosotros a pescar habitualmente, te das la vuelta a la isla en media hora. Y viven pues 800 o 1000 personas. Entonces claro, enseguida te terminas el pescado. Y ellos, para ellos es la reserva. Si terminas aquello, ¿qué comemos? Sí que han puesto 4 cabras, pero o sea, el mar para ellos es importantísimo. Bueno, y esta es donde hemos ido ahora, acabo de volver hace 15 días, que son los arrecifes externos de Seychelles. Seychelles, todo el mundo conoce Seychelles, pero hay Aldabra, Cosboledo, toda una serie de atolones que están alejados de las Seychelles, de hecho está mucho más cerca de Mozambique y de África, que bueno, que son lugares, sobre todo Aldabra, que es el atolón elevado más grande del mundo, que es formidable, ¿no? Y después, bueno, estos son los sitios que ya se ha ido, y en verde son las zonas de reserva que se han conseguido. Y ya para terminar, esto es lo que, bueno, la gracia de Pristine Seas es que tiene toda la parte de National Geographic Channel y Nat Geo World, junto con los artículos en el National Geographic Magazine, que esto claro da mucha relevancia, o sea, el presidente del Gabón dice, no, es que te vamos a hacer un artículo del Gabón o de Costa Rica en el National Geographic Magazine. Corcho, vengan ustedes, porque se lo van a leer este artículo 420 millones de tíos en el mundo, y muchos que van a querer ir al Gabón a ver lo que nosotros explicamos,
Y después, bueno, evidentemente hay los periódicos, pues desde el New York Times, el Washington Post, sobre todo periódicos americanos, pero también en La Vanguardia salió de Pitken, salió en todos los periódicos del mundo. También, pues evidentemente, trabaja muy bien toda la parte de redes sociales, etcétera. Esto, bueno, es un ejemplo del artículo de Frank Joseph Lang, que salió en el número americano, creo que era en agosto, y aquí salió más tarde, ¿no? En otro número, porque a veces lo combinan de forma distinta, pero también ha salido en castellano, la edición castellana. Esto, bueno, esto es también un artículo de las Southern Islands. Bueno, o sea, hay varias también, a veces se hace solo esto es en el National Geographic italiano, que hicieron solo un artículo solo de Pristine Seas en general. Y bueno, esto hay una página web, que podéis Pristine Seas en Google, ya entraréis allá y tenéis todas las expediciones, los nombres de las expediciones, las mejores fotos, etcétera, etcétera. Y esto es donde ahora ya hay gente trabajando, que es esta zona de aquí, que es la última zona donde hay hielo durante todo el año. O sea, sabéis que el casquete ártico está disminuyendo y nuestra intención es proteger que igual pues se acaba de todas maneras, pero un ecosistema en el cual pues durante todo el año está cubierto de hielo. Eso significa que pueden vivir las focas todo el año, que hay osos todo el año, etcétera, etcétera. Esto hay gente ya trabajando. Yo a esta no voy a ir porque básicamente la investigación se centra en las zonas abiertas al hielo, que se llaman polinias, que por cuestiones de corrientes y tal, y allá es donde respiran, pues van a respirar todos los mamíferos marinos, los narwhales, las belugas, las ballenas, etcétera. Entonces esto está a mar abierto, igual hay, no sé, 1000 metros, 2000 metros de profundidad, y yo me especializo en bucear con botellas y bueno, pues no puedo hacer nada. Y entonces van a venir gente especializada en esos grandes cetáceos. Tenemos pensado ir en septiembre de este año a las Sauvages. Las Sauvages, no sé si sabéis dónde están, son unas islas que están entre Canarias y Madeira. Y bueno, esta es la Sauvage Grande, son islotes. Ahora, pues, no sé, esto me lo dijeron hace 15 días, que probablemente íbamos aquí en septiembre, que me guardara otros días. Están protegidas, ¿no? Ya están protegidas esas sí, sí, pero nuestro interés están protegidas solo costeramente. Lo que quiere Pristine Seas es, bueno, que está a 5 millas de la costa, no, vamos a hacer una reserva grande, principalmente para proteger todos los pelágicos, porque sabes que tiburones, serbias y tal, si proteges sobre la zona de la costa, te vienen alrededor y te lo cepillan todo. Y también la isla Wolf y Darwin, esto está en Galápagos, son las islas más alejadas de Galápagos, pues también se quiere hacer, también las Galápagos, vuelvo a repetir, están protegidas, tienen un nivel de protección, pero se quiere proteger, o sea, no la parte, digamos, nuestra, donde buceamos nosotros, sino el océano. Entonces hay muchos seamounts, o sea, montañas submarinas, que están, pues la cima está a 250 metros de profundidad, se puede bajar solo. Aquí vamos a ir con submarinos, un barco que tiene submarino de Costa Rica, donde hemos trabajado en Cocos, por ejemplo, y en Chile. Y bueno, vamos a estudiar esos fondos también para proteger esas zonas, porque esos fondos submarinos vienen un rastrero, ¿sabes? Y se los carga en 4 arrastres. Y bueno, un poco la intención es ir yendo a esas zonas. Y después, en febrero del año que viene, vamos a ir a los fiordos de chilenos, o sea, la Patagonia chilena. Bueno, y un poco esto es Pristine Seas, y ahora había pensado pasaros algunas películas, bueno, unos cortos, porque cada película ocupa mucho, pero vamos a empezar por ejemplo, el de Mozambique, que es la más atípica. No, bueno, estaba puesta ya esta de aquí, pues vamos a hacer... No. ¿El sonido? ¿Cómo lo hacemos? El sonido dice.
We're going to document marine life here. At a place of 5,000 Está en inglés porque claro. using the sea around the island intensively for a while. Esto es la isla de Pascua, vamos a ver si está poblada. Home coast by every day. 3,000 meters of ocean. For the first time, you can see what marine life is here. What you're going to find is Estos aparatos que tiramos pueden bajar la luz a las mañanas y graban pues, cosas que no podemos acceder con botellas. Y por ejemplo, en Mr. Island no vimos de un solo tiburón. Es una roca perdida en medio del océano. Because of the uniqueness of Sal Gomez and Easter Island, these islands are irreplaceable. If they were to wake off the face of the earth tomorrow, those species would be lost forever. Estos son cortos de las películas que podéis ver. Aquí también pescamos tiburones, porque les ponemos marcas para ver cómo migran los tiburones. Un curaño. If you like to pay for this ocean, how much it will cost? La Caledonia. Caballitos de mar, el pez más pequeño que hay en el mundo. Esta es la isla esta, Rapa y Manotiri, que están en el sur de la Polinesia francesa. Pensar que esto es un mar tropical y el continente que tiene más cerca es la Antártida. O sea que está en medio de nada.
vamos cambiando de barcos en función de... intentamos que nos los dejen y si no, pues los pagamos. Aquí cuando llegamos a estas islas, vamos, la gente se vuelca con nosotros porque muchas veces llega un barco aquí cada 2 meses y muchas veces no ven gente nueva en meses, ¿sí? Porque el barco es siempre los mismos que cogen a gente, se la llevan, si tienen que ir al hospital o lo que sea. Y aquí veréis cómo pescan, esta es la manera que pescan ellos. En estas islas no hay plomos y entonces lo primero que van a hacer cuando van a pescar es ir a coger plomo. Entonces ya veréis cómo lo hacen, se van a una playa de piedras con sacos y se dedican a coger pues, el plomo. Entonces, esto es pez volador, los peces voladores, que los cogen fácilmente. Entonces los cortan, tiran el ancla, bueno, alejados un poco de la isla, pero igual están aquí a 1 o 2 millas de la isla. Entonces, lo más complicado de la pesca que hacen es, bueno, las corrientes son siempre intensas y, en fin. Y pues tiene que anclarse la barca, bueno, hay es todo un ritual, ¿no? Y lo que hacen es atan el anzuelo con la carnada, lo envuelven con el nylon en la roca, entonces lo dejan caer y con un golpe, que solo salen ellos, se les desprende la piedra. Cuando la carnada, o sea, el anzuelo está a la profundidad que ellos piensan que tiene que estar. Pero después lo impresionante, o sea, veréis ahora le ha picado y ya veréis, o sea, lo que saca este señor así, con los dedos, o sea, sin nada, veréis el trasto que saca, que esto para mí es imposible, o sea, a mí me rompería los dedos. O sea, yo no entiendo como nada, el tío así, pam, 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 pero... Entonces aquí las comidas son todas comunales y esto pues se reparte entre la gente, y nosotros estábamos allá y fuimos a pescar y nos invitaron a cenar y la cena pues eran atún, langostas, y bueno, y lo cuento allá tienen como un pueblo deportivo donde cabe toda la isla y nosotros estábamos invitados y nos hicieron 2 fiestas de esas. Pues nos dieron erizo de mar, pues atún, langosta, serbia marinada, en fin.
Los picos estos parece que estés en Chamonix, en los Alpes. Sí. O sea, esto lo hacemos con drones, también llevamos pequeños drones. Y después de esta isla, que es la última isla de la Polinesia Invitada, fuimos a los islotes de Marotiri, que bueno, para mí es la zona más impresionante donde he buceado y que he estado. Lo que te vas a tirar al agua y se pone la piel de gallina, porque o sea, sientes el océano lo sientes se pone la carne de gallina. Y vaya, teníamos que tirar para pasar del barco a las Zodiac, porque era demasiado peligroso acercar las Zodiac al barco. Y bueno, veías, tenías que ir allá y venías con los tiburones a ver que saltaba el agua, ¿sabes? Y aquí son los dos sistemas que hacemos, las barras. Esto es lo que baja, lo podemos tirar a 5.000 metros o lo que sea. Y esto es lo que graba las bolas estas, que las llamamos drop cams. Y esto son como palangres de superficie, que los ponemos y aquí dentro hay una cabeza de atún o un trozo de bonito, y con unas GoPros filmas los peces que vienen. Entonces puedes estimar la abundancia de tiburones que hay en la zona, en el mar. Esta imagen es preciosa. Los tiburones estos están especializados como las lubinas, a pescar en la rompiente. Esto es un poco el show. Aquí se tiró, este es Paul Rose, que es el líder de la expedición, que se tiró en la zona donde tenemos los palangres, se tiró, bueno, también aquí pusieron para la grabación una cabeza de atún fuera para que viniesen más para la película. Esto del mar es, bueno, la corriente, sí, todo, sí, o sea, y trabajar. Hay un blog mío que, bueno, comento una inmersión que fue caótica, o sea. Aquí no va absolutamente nadie nunca. Siempre hace un mar de perros, no puedes desembarcar. Aquí pudimos desembarcar. Al final se cayeron todos al agua cuando quisieron volver a la zona. Salvaron la cámara, pero bueno. Pero es un sitio muy cabra. Y de hecho solo bajaron Paul Rose, el líder de la expedición, y el cámara. Esto es con el dron. A veces pues el barco se levantaba tanto que veías la hélice. Tenías que subirte aquí, que era complicado. Y eso fuimos los días, estuvimos 3 semanas en Rapa, y los días que dan buen tiempo fuimos a Marotiri expresamente. Y eso ya era Rapa, ¿sabes? Y cuando volvimos nos dieron una fiesta, siempre llegas y cuando nos ponen las flores, el tal, contentos de volvernos a ver, te haces amigo de la gente. Bueno, yo creo que ya está, porque yo tengo más, pero es que no acabaríamos nunca. Ahora, Valerio, si quieres. ¿Quién paga que sea inversores privados? Sí, muy buena pregunta. Esto vale mucho dinero.
Cada expedición de estas hemos calculado que vale alrededor de $1 millón. Entonces, National Geographic tiene una serie de gente que se dedica a buscar financiación por todo el mundo. Y su objetivo principal son donantes. Entonces, National Geographic dice, bueno, yo tengo, pues, no sé, la protección de los océanos, la protección de los gorilas de la selva, la protección o el descubrimiento de los incas, de las tumbas de los incas, los dinosaurios, y van pues a fundaciones privadas, decir, mira, hay esta carpeta y esto, ¿usted que le gustaría invertir en algo? Mira, me hace gracia lo de los océanos. Entonces se va Enric, el jefe de todo esto, tiene una visita con el millonario del cual es la fundación, sobre todo pues nosotros nos financia Blancpain, que es una marca de relojes suiza, que el reloj más barato vale 15.000 euros y el más caro 500.000. Y bueno, pues nos financia principalmente Blancpain, también nos financia Davidoff, Coolwater, Davidoff, la colonia esta, y después también una fundación que se llama la Wyatt Foundation, que muchas veces nos deja el barco gratis, un barco de lujo con helicóptero y tal, que nos lo deja gratis. Entonces, gracias a estos y muchos otros donantes, se pueden hacer estas expediciones. Entonces, Enric, ¿cómo lo hace? Bueno, vaya con el cuadradito amarillo de National Geographic, ahora somos National Geographic, les pasa, o sea, gran parte de la presentación, pero más reducida, es lo que presenta Enric a los futuros donos. Y les dice, mire, nosotros llevamos 10 expediciones, nos hemos gastado $10 millones y hemos protegido 3 billones de kilómetros cuadrados de océano. Es decir, si usted me da $1 millón, yo no le puedo prometer, pero probablemente gracias a este $1 millón podemos proteger unos 300.000 kilómetros cuadrados de océano como zona no take. ¿Le gusta? Sí. Pues vale, y nosotros hacemos la expedición y protegemos. Sí. Aparte de eso, ¿produce dinero ese? No, solo gasta. Nada. Tampoco para National Geographic. No, o sea, National Geographic, por ejemplo, nosotros cuando hacemos películas, que no os he pasado ninguna película, porque claro, cada película dura casi una hora, entonces he preferido hacer estos 3 pases para ver un poco la diversidad de cosas que hacemos. Pristine Seas regala a National Geographic Channel o Nat Geo Wild gratis las películas. Entonces lo que nos hemos encontrado es que si tú haces una película para National Geographic Channel, no es la más adecuada para enseñar al gobierno de turno. Me explico. National Geographic Channel quiere que los tiburones sean malos, que los tiburones que coman a la gente, que hoy estos investigadores están agredidos que nadan con los tiburones, ¿sabes? O sea, bueno, cosas que son falsas. Y al final, pues Enric, creo que con buen latino, ha dicho, oye, yo no le debo nada a National Geographic Channel, yo voy a hacer mi película para convencer a los líderes de los países y a los donos para que den dinero para proteger estas zonas, pero no nos vamos a vestir de Rambo, todos nosotros, para decir que somos los másters del universo que empezamos con tiburones. Para que os entendáis, creo que la primera película de Nat Geo Channel que hicimos se llamó Shark Islands, la segunda The Lost Sharks of Easter Island, la tercera Sharkeden, la cuarta, bueno, o sea, y al final Shark, pero y dice, bueno, pero nosotros no vamos a tener Sharks. Con esas películas National Geographic sí que ha ganado. No, National Geographic, o sea, lo único que hace National Geographic es pagar el sueldo a Enric Sala. Enric Sala es un Resident Explorer de National Geographic. Para que nos entendamos, también Resident Explorers era Jacques Cousteau, era un Resident Explorer de National Geographic. Gente que conozcáis, James Cameron, que es de la película Avatar y tal, es un National Geographic Explorer. Otro es, que viene muy a menudo con nosotros, que es Mike Fay. No sé si habéis oído hablar del Mega Transect, un tío que lo dejaron en medio del Congo, hizo un transecto, o sea, un recorrido por la selva durante 445 días con un grupo de pigmeos
Iba anotando pues el número de cada día, pues he visto 10 elefantes de la selva, he visto 3 familias de gorilas, he visto tantos búfalos, el bosque es así, para si alguien quiere repetirlo, bueno, todo esto con coordenadas GPS, para si alguien quiere repetir dentro de 5, 10, 20 años, pues volver allá y ver si la selva tropical digamos, del corazón verde de África pues ha modificado o no. Que este también viene mucho con nosotros. Después también, ¿quién hay? Hay, bueno, el descubridor del Titanic, el Rob Bauer, también es, bueno, es todo gente, bueno, la Jane Goodall, la de los chimpancés, también lo era la chica que mataron de los gorilas de la niebla, ¿sabes? No me acuerdo cómo se llama, bueno, o sea, gente de esta que son 15, y entonces le dan el sueldo, que no sé cuánto es, evidentemente es un sueldazo para entendernos, pero él genera a National Geographic mucho dinero. Él lo tiene contratadas ahora, yo por ejemplo no estoy contratado por el CSIC, y yo me quisieron dar dinero y digo, no, yo no quiero dinero, yo quiero venir a las campañas, pero no quiero, porque yo tengo mi propio grupo de investigación y no quiero involucrarme en excesivo en esto. Lo que ocurre es que si quiero venir a las campañas, quiero participar, vosotros podéis sacar bastante información de mí, que sé bastantes cosas del océano, pero yo soy soy el único de la gente de Pristine Seas. De hecho no estoy en el team, si buscáis en Pristine Seas veréis el team, el equipo. Yo no estoy en el equipo porque no me pagan National Geographic, aunque voy a la mayoría de campañas. Y esa gente, pues que es pues un científico, un cámara que es de Formentera, Manu San Félix, igual lo conocéis alguno de vosotros, porque además es bastante anti-pesca submarina, que después de conocerme a mí no lo es tanto. Después, bueno, pues hay Paul Rose, que es el productor de BBC Oceans, que está también con nosotros, y después tiene mucha gente política y tal, que no sé, la Cali Crider puede cobrar al mes un mínimo de 15 o 20 mil euros al mes. Y bueno, y entonces mantienen esa gente, que son los que hacen los contactos políticos. O sea, él mueve un equipo de unas, pagando, o sea, a sueldo, pues unas entre 12 y 15 personas, pues que lo que aporta es vida a National Geographic. Y ahora, bueno, cada año tenemos reuniones en Washington con National Geographic, y pues viene el vicepresidente de National Geographic, y en diciembre pasado nos dijo que actualmente el proyecto más importante que tiene National Geographic es Pristine Seas. O sea que lo que pueda aportar la sociedad, que os recuerdo que la sociedad no es ni la revista ni la canal de televisión. O sea, la National Geographic es una asociación de geógrafos, como puede ser la APS. Lo que pasa es que alrededor de esta asociación, que la asociación es la que tiene, o sea, tú cuando pagas, dices, me suscribo a National Geographic, lo que estás haciendo es socio de la National Geographic Society. Y como socio de la National Geographic Society, te regalan la revista. Porque tú la revista no la pagas, te la regalan. Porque cada anunciante, o sea, el anuncio que hay en la contraportada, y en la primera página no se compra con dinero. O sea, bueno, te pagarán millones y millones de euros por un anuncio, pero además, ¿qué das usted a National Geographic? Me da a mí con todas las cámaras en 5 años, ¿sabes? Gratis, y todos los objetivos, o sea, ahí, o sea, es tan fuerte el impacto que tiene que tú puedes, bueno, o sea, creo que vale 3 euros, ¿no? La revista, si te haces socio menos incluso, ¿sabes? Por 24 euros tienes 12 números de National Geographic. ¿Eh? 24 al año. Sí, algo así, o sea, es una miseria. Y claro, tú ves aquí la revista, esta revista vale más. Si habéis entrado en la cosa de editoriales, esto vale más, o sea, y me lo envían a casa, o sea, ¿esto cómo puede ser? Pues ¿por qué? Porque tú lo que estás pagando es la sociedad, y ya hay esas empresas, que una es el National Geographic TV y National Geographic Magazine, que estas, una se gana la vida pues con, bueno, las dos con anuncios y con la historia esta. Entonces, Enric no pertenece ni a Channel, ni a... Es decir, tiene que pelearse con el Channel y con las empresas estas para que le publiquen un documental en la revista. Porque también es la revista probablemente... O sea, si es difícil, tú que eres científico, publicar en Nature, en National Geographic es mucho más. Piensa que hay
que son 7 o 8 artículos, 12 revistas al año, pues son menos de 100 artículos al año. Entonces, bueno, hay bofetadas para publicar allá. Entonces son cosas distintas. Él trabaja para National Geographic Society, él se nutre de lo que pagan todos los que reciben la revista, porque la revista es otra historia, que se gana dinero con la publicidad, y mueve este dinero de gente externa, de los donors, que decimos, los donantes, que, bueno, pues pagan lo... Tú vas a negociar con ellos. Yo tengo una pregunta también. Me ha parecido muy curioso, en la isla de Rapa, he visto que la clásica imagen de corales, pero de repente he visto que había una parte que había mucha alga, y yo no estoy acostumbrado a ver corales con alga. ¿Qué pasa ahí? No, aquí lo que pasa es que, como os he dicho, Rapa es la isla que está situada más al sur de la Polinesia francesa. Entonces, ya los corales no viven demasiado bien. El agua está buceando a 18 grados. En invierno la temperatura exterior cae a 7 y 8 grados. O sea, no nieva, pero hace frío. Entonces, es una zona límite de los corales. Por ejemplo, ya en Marotiri, que estaba pues a medio día de navegación al sur, ya creo que solo encontramos 5 o 6 especies de corales. O sea, que estás justo en la temperatura que no pueden vivir. Entonces, las algas, si hay perturbaciones como un tifón que arrasa la isla aquella y destroza los corales, crecen las algas encima. Entonces, es curioso porque, bueno, también hay un blog mío, en Pristine Seas, en inglés, donde explico un poco este binomio de corales-algas, porque efectivamente no acostumbra a pasar esos bosques, son bosques de algas, el que estaba ya contando era yo, con el viaje de pesca, pues estás allá y dices, bueno, ¿y eso qué hace aquí, no? ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? ¿Alguien tiene alguna pregunta? O sea, pensar, sí. Debe entenderse que la virginidad de las aguas lleva asociado a la presencia de escualos siempre. Bueno, o sea, por lo que he visto, has hablado de diversos tipos de tiburones. Sí. Lo que hemos visto es que en cualquier sitio que no se pesque hay tiburones. Y que sea tropical. Os he dicho que en Franchos de Plan, que es ártico, no hay tiburones. Cuando vimos un tiburón, la película de Franchos de Plan es preciosa, pero no la podemos pasar, es acojonante. Solo vemos un tiburón que es el tiburón de Groenlandia, que bueno, pues ahora es el lugar que se ha visto más al norte, pero que vive a 400 o 500 metros, que lo vimos con la burbuja esta que echamos abajo. En los mares templados, por ejemplo, hay mucho menos tiburón. Incluso, por ejemplo, en las desventuradas tenías cazones, son tiburones de ese tamaño, por debajo de los 50-60 metros. Pero arriba vimos serbias enormes, pero no vimos tiburones. O sea que, de hecho, en los mares templados que hemos estado nosotros, hay poco tiburón. Sabemos que hay blanco, pero o sea, la probabilidad de encontrar un blanco es muy baja. O sea, en Australia sí que comen a las surfistas, pero es muy baja la probabilidad de ver esos grandes tiburones de mares templados. Mientras que en los trópicos, sí. Por ejemplo, ahora en Seychelles estuvimos en 4 islas, en las Outer Reefs de Seychelles: Aldabra, Cosmoredo, Astov y Assumption. En Assumption viven 5 personas, en Astov nadie, en Cosmoredo nadie, pero son áreas totalmente abiertas a la pesca. O sea, vosotros podéis ir a Cosmoredo y pescar. Bueno, no con pesca submarina, porque en Seychelles está prohibida la pesca submarina, pero se puede pescar. Entonces, en ninguna de estas islas vimos un tiburón. Vas a Aldabra, que es protegido a la pesca, y los tiburones están en la playa. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en un sitio que sea pristino, lo que hemos visto es tropical, dominan los tiburones. Si hay poca pesca, los tiburones desaparecen y entonces dominan los grandes meros. Y cuando se terminan los meros, ya es que está mucho más pescado. Pero probablemente, si no pesca nadie, los meros están limitados por los tiburones, porque los tiburones se comen los meros. Así que eliminas tiburones, que son los primeros en caer,
O sea, es facilito pescar tiburones. Cuando los pescamos para ponerles las marcas estas, el problema es que estas marcas las tienes que poner en tiburones que sean grandes y los pequeños te pican. O sea, todo el problema es no enganchar los tiburones pequeños, que no los quieres, porque tú quieres la marca del tiburón grande. Porque tiras algo al agua y bueno, o sea, y yo bueno, en Pitcairn los cámaras necesitan, o sea, muchas veces estas filmaciones de tiburones las hacen, ponen un recipiente con carnada cerrado, para que se acerquen, ellos huelen la sangre, se acerquen, entonces los graban mejor y tal, porque tú los ves, pero te pasan rápido, es muy difícil grabarlos, ¿no? Entonces yo salía de inmersión, ya bueno, me desvisto en el agua, que es más cómodo, también me hago para que se vaya, y bueno, y el Manu, el cámara, me dice: Quique, siempre llevamos un fusil para coger los peces estos que después ponemos, bueno, una serbia pequeñita o lo que sea. Digo, coño, ya me he sacado, dame las gafas, me pongo, y bueno, ya no tenía ni pies de pato. Y me da el fusil, que claro, que lo tienes allá, hago así, ¡pam! Le pego a un carágido, así. O sea, yo estaba en superficie, con el tubo cogido a la zodia. No me dio tiempo de darle el fusil a mi colega, que ya tenía 3 tiburones, yo con los pies que no sabía dónde meterlos, y se comieron el de esto en 3 segundos. O sea, notaron ¿sabes? El que clavas y el pez hace, y los tiburones que estaban por allá, pero como de aquí a la otra punta de la calle Aragón. Y bueno, lo seguía encima en 3 segundos. Y salí del agua y digo, esto lo hace su padre, porque yo no puedo tirar un tiro aquí ni loco. Sí, porque es peligroso, te puedes mover. Es muy peligroso, sí. No, que está chalado. Y subí a la barca y después lo cogimos pues desde la barca. Sí, pum, sí. Y a uno ya, ¡corre! Y a los tiburones. Pero cuando estás con el traje debajo no te hacen nada. No, cuando estás tú buceando, ellos te vienen a ver, te dan vueltas. Y claro, el peligro es cuando ellos, o sea, tú te pones nervioso o haces algo raro, o efectivamente pescas clavas un pescado, y es que esas imágenes que habéis visto de Nueva Caledonia, o sea, tiras carnaza. Bueno, ellos, tú paras en la barca y al cabo de 1 minuto ya tienes los tiburones, los ves dando vueltas allá. Tú te tiras al agua y no pasa nada. Tiras al agua y te van dando vueltas. Tú estás, bueno, yo alguna vez con Eric, pues nos hemos puesto bajando los dos, Eric es el que me acompaña siempre, pues nos ponemos botella a botella y bajamos así, porque es corcho, sobre todo cuando te tiras a un sitio por primera vez y dices, bueno, a ver qué me sale aquí, ¿no? Pero una vez llegas al fondo, yo ato una cuerda para hacer todas las medidas. Y bueno, primero, cuando voy tirando la cuerda, me van viendo y estás como un poco inseguro, ¿no? Pero enseguida ven que tú no eres interesante, tú pasas de ellos, te van haciendo pasadas y al cabo de 5 minutos ya han perdido interés por ti y los ves que están por allá, pero no se te acercan, no vienen a husmear, quieren saber lo que hacen. En cambio los meros sí que son mucho más puñeteros. O sea, los meros a mí se me han cogido la cámara y se comen la tableta y tienes que sacarlos. O sea, los meros son tremendos. Y son meros. Lo de los tiburones, igual en el Mediterráneo, ¿cuál sería el perfil de un sitio virgen en el Mediterráneo? Porque da la sensación que tiburones no habrían tantos, ¿no? Bueno, ¿Había tantos? A ver, no sé. O sea, yo creo que nadie sabe cómo era el Mediterráneo porque, bueno, como sabéis, es la cuna de la civilización y el Mediterráneo ha estado pescado desde, no sé, hace 25.000 años, entonces es difícil saber cómo era. Sin embargo, hay cosas escritas de un tal Salvador, por ejemplo en Mallorca, el archiduque Salvador, que es un personaje de esos famosos, que era un naturalista y tal, y él dice que este señor vivió en
1780 o así, o sea, hace 200 y pico de años, pero ya había pesca artesanal en el Mediterráneo. Él dice que desde la Catedral de Palma veía bancos de tiburones martillos nadando en la bahía de Palma. O sea, ahora, yo un tiburón martillo he visto, pero en el Mediterráneo nunca. Y es rarísimo. También entre los años 50 y 70, solo en la bahía de Pollensa, con un tipo de pesca que se llama morunas, que son como una especie de almadraba pequeña, se cogieron 16 tiburones blancos en la bahía de Pollensa. Y la moruna está enganchada en el Cap Pinar. No sé si conocéis la zona esta, yo he ido a bucear a menudo. El Cap Pinar, que es el Cap de Formentor, hay la bahía de Pollensa, y el Cap Pinar es el que divide la bahía de Alcudia con la bahía de Pollensa. Pues hay una playita allá al Cap Pinar, que la Cap Pinar era zona militar y no se podía acceder, pero los pescadores tenían permiso para poner la moruna y ya digo, en 20 años se cogieron 16 tiburones blancos que iban, o sea, tú ponías estas redes para coger grandes serbias y atunes, y los tiburones siguen los blancos de serbias y atunes, y bueno, pues cogieron 16 tiburones blancos. Está totalmente, bueno, pues registrado y registrado. Hay probabilidad de que sí, que había mucho más tiburones. Sí. Bueno, y ahora dicen, sobre todo a raíz de estos muertos que hubo, no sé, ayer o anteayer, de ese barco que se volteó y cayeron 400 hombres libios que iban hacia Lampedusa o por allá, que creo que el gobierno italiano rescató 120 con vida. Y leí, no sé si en La Vanguardia, bueno, por internet, leí que uno de esos pobres que se salvó explicaba que se caían al agua, o que tiraron un hombre que se les murió pues deshidratado o lo que sea al agua y se lo comió un tiburón. O sea que, bueno, las tintoreras, por ejemplo, son peces que viven en alta mar, que nosotros no veremos nunca buceando, pescando, pero que están allá, y marrajos, vaya, los que pescan con long lines, con palangres de superficie, cogen todavía marrajos y tintoreras. O sea que hay en el Mediterráneo, y son peces que no son peligrosos si tú nadas, pero si hay naufragio, hay sangre, la gente está tal, ¿no? Pues te vienen y te atacan. O sea que la carne humana sí la gusta. No, la sangre, ¿no? Cualquier cosa que sea atípica y se mueva y haya sangre. Una pregunta, vosotros, claro, vais a todos estos sitios, sois, no sé, media docena de investigadores aproximadamente. No, básicamente 3 o 4. 3 o 4, pero claro, estáis haciendo cantidad de estudios y produciendo un montón de información. ¿Cómo se gestiona esto después? Tanta información de tantos sitios, supongo que tiene que haber una continuidad, ¿no? Porque vosotros tratáis de hacer una evaluación de ese lugar y todo esto. ¿Lo enviáis a vuestros equipos científicos? ¿Os encargáis vosotros mismos? No, esto se publica en revistas científicas. ¿Se hace un artículo? Un artículo como lo que hacemos, bueno, han salido varios en PLOS ONE, por ejemplo, en una revista pues, que está, intentamos siempre que sea en revistas abiertas, principalmente por los países del tercer mundo. Bueno, esto de las revistas científicas, para los que no saben el ramo, tú tienes que pagar para leer una revista científica. Y si tú pagas 3 euros para un volumen de National Geographic, o pagas, no sé qué me debe costar el Ola, porque no lo he comprado nunca, pero ¿qué vale el Ola? 2 euros, no 3 euros, no sé, me da lo mismo. Un volumen científico de una revista de ecología marina te puede costar 250 euros. Entonces, bueno, el problema está en que los grandes países, pues bueno, europeos, americanos, Australia, acceden a estas revistas, pero los países que están en vía de desarrollo, que es básicamente donde nosotros vamos, no pueden comprar estas revistas. O sea que publicas una cosa, pero que ellos no lo pueden tener porque es demasiado caro. Entonces, hay un tipo de revistas científicas que están abiertos a todo el público. Se cuelgan en internet y gratuitamente te puedes acceder. ¿Qué problema hay? Que entonces pagas tú. Y claro, pagas tú, lo dejas abierto, que todo el mundo lo vea, pero como podéis comprender, para National Geographic no es ningún problema que pagar los 2.000 o 3.000 euros que vale una revista de estas.
Entonces, bueno, lo hacemos así. Pero vosotros vais, hacéis la evaluación, y luego os vais y a partir de aquí que se espabile... No, a partir de aquí esto sirve para que los técnicos del país X, si el presidente no ha quedado bastante asombrado con la película que hemos hecho, el artículo de National Geographic, con las fotos que le damos, los técnicos dicen, oye, pues no, pues sí, porque... O sea, tú después de hacer la película, la cuelgas en National Geographic, pero nadie te ha dicho si esta película es buena o mala. O si es verdad o mentira. Un artículo científico tienes unos evaluadores externos que te dicen, o sea, al menos dos que han dicho, no, esto me lo creo y esto está bien hecho. Entonces, validas de alguna manera la información que tú tienes. Después, con esto, Pristine Seas, ¿qué es lo que quiere? Declarar zonas vírgenes como áreas protegidas. El seguimiento ya es otra historia. Ya llegaremos cuando termine. O sea, ahora se ha dado, en Texara se ha dado como término hasta el 2020, o no, 2019, hacer esto. O sea, ir a localizar esos puntos porque si no vamos, están en riesgo de que cuando vayamos, dentro de 15 años, ya no sean pristinos, ya no sean vírgenes. Entonces vamos a localizar los sitios, protegerlos. Y, bueno, después si hay que hacer seguimientos, bueno, esto ya sea otra historia, pero de momento vamos a protegerlos. Muy bien. ¿Cuánto? Sí, aquí habías achacado. No, por ahí sí, tú primero. ¿Cuánto duró una campaña? O sea, una campaña no, ¿durante cuánto tiempo estáis embarcados? Si durante ese tiempo, ya más a lo nuestro, si pescáis y coméis lo que pescáis. A ver, nosotros estamos embarcados las campañas más cortas. Bueno, la más corta la haremos en Salvajes, igualmente este septiembre, que son 10 días embarcados. Porque, bueno, no da para sí. Creo que la isla tiene 3 kilómetros de diámetro y la pequeñita tiene menos. O sea que, bueno, así vamos a poder contar cada pez de la isla. Y lo máximo ha sido 1 mes y medio en el Ártico ruso. Habitualmente llevamos comida congelada. Y todo se coge de la bodega. Sin embargo, en los sitios que no son reserva marina, por ejemplo, no lo hicimos en Palau, íbamos en reserva marina, pero sí en Nueva Caledonia, no nosotros, pero la gente de la tripulación pesca y comemos nosotros los peces que pescamos. ¿En submarina? No, siempre al arrastre. Llevamos fusiles de pesca submarina, en todo caso, para pescar pues algún pez para poner de cebo para los tiburones, para hacer los tiburones. Pero, o sea, pescar submarina por pescar submarina, por ejemplo, en Rapa, en Marotiri, cuando fuimos a Marotiri, o en Salas y Gómez, estas islas son, claro, la gente vive en esta isla, y tienen una isla muy alejada que es mítica, y para ellos es mágica, porque bueno, es gente muy primitiva. Entonces siempre invitamos al barco, cuando vamos a estas islas todavía más alejadas, que venga alguien, también es interés para la película y tal. Y entonces en Rapa, por ejemplo, la película saldrá de Rapa Eating, nos trajimos un pescasub de Rapa que pescó en Marotiri. También porque nos gusta filmar el pescador, que pesca, qué tal, y bueno, se explica pues que en muchos países de estos, o islas de estas, la mejor manera de pescar es la pesca submarina, porque es la más eficiente, la que puede seleccionar las manos, ya lo sabéis, porque no te lo explique nada. Y ellos pescan a la submarina y lo grabamos pescando a la submarina. Dos cosas. Una, pongamos que convencéis al político de turno tal cual del país y aquello sale adelante, ¿no? Se declara zona protegida. ¿Qué implicaciones tiene esto? Además de que está prohibido pescar ahí, ¿están prohibidas las inversiones en plan recreativo? ¿O realmente qué implicaciones tiene a nivel legislativo o político el decir, no, esto no lo toca a nadie? Esto ya está en manos del país. O sea, nosotros le decimos al país, mire, usted aquí tiene una maravilla, esto hay que proteger. Y cuando nosotros decimos hacer una área de reserva marina, nos referimos a una zona que llamamos no take, o sea, que no se puede coger nada. Entonces, eso significa que no se puede pescar ni submarina, ni red, ni un anzuelo, nada. Absolutamente prohibida
cualquier tipo de pesca. ¿En cuanto a inversiones recreativas? Bueno, esto en Palau, pues en Palau, bueno, o sea, evidentemente las inversiones recreativas, cuantas más haya para ellos mejor. O sea, a nosotros nos interesa mantener la estructura de los peces y de los corales del océano. Si eso no repercute negativamente con, o sea, cualquier actividad, el buceo, lo que sea, el snorkeling, el llevar gente, bueno, pues no pasa nada. Ahora, claro, en las medas, creo que ahora se ha dicho que se van a poder hacer 77.000 inversiones al año, ¿no? En las medas. 77.000 inversiones al año. En Palau, que es una nación, y bueno, que no sé cuántas medas hace, pero decenas de miles, probablemente se hagan, no sé, 200.000 inversiones al año. Entonces dices, bueno, claro, en Palau la actividad ahora de buceo, pues el impacto que tiene con los corales, bueno, los corales son cine. Tú vas a las medas y, bueno, haces el túnel de Autofí o bueno, cualquier túnel de las medas está masacrado. Entonces, bueno, pues hay que pensar un poco en que una actividad como el buceo estaría a priori permitida, pero con límites. O sea, lo que vamos a hacer es, bueno, pues que se hagan 100.000 inmersiones por cada hectárea. Entonces, sí, habrá meros que van a comer donuts, pero te vas a cargar todos los corales. Entonces, no es plan. La segunda cosita muy rápida. Vale, no. ¿Cómo lo puedo hacer si quiero meterme en un grupo de expedición así? ¿A quién tengo que pagar? No, básicamente es imposible. Bueno, imposible. Solo hemos hecho ya... Hablo inglés muy bien, ¿eh? Mira, hemos hecho 12 campañas, creo, hasta ahora. Y solo en una vino una persona que no es científica. Entonces, bueno, yo me enfadé un poco porque, bueno, estaba en un barco de esos muy bonitos, de lujo, con un camarote de cine. Y me dijeron, Quique, tienes que marchar del camarote y tienes que compartir la cama con Mano San Félix, que es el cámara. Bueno, con Mano somos muy amigos, pero para dormir juntos pues tampoco es para tanto. Y entonces me fui a dormir en el sofá, que es un sofá de cine, y vino el personaje este que necesitaba pues toda, vaya, mi habitación. Bueno, resultó que es un donante de Pristine Seas, y para venir a esta expedición había pagado $5 millones. Claro. Y entonces Enric le dije, sí, yo te doy $5 millones, Le daba $5 millones, oye, ¿puedo ir a la expedición? Claro, pues Enric no tuvo narices de decir no. Yo pues, vale. Entonces, no sé cómo estás tú de dinero. Bueno, yo creo que voy a dejar la caja del club para que podamos ir todos a... Pero hay una pregunta ya. Vale, el último entonces. No, Didi. Una cosa era, si por ejemplo, como los sitios son vírgenes, ¿no? ¿Realmente están buscando sitios vírgenes para explotar o para pescar y para hacer esto? Digamos, ustedes están intentando protegerlo, pero hay otro lado que intenta realmente... Sí, claro. Entonces, esos sitios son tan remotos que muchas veces... Pero, digamos, ahí sería, ustedes están descubriendo un sitio y no es como un arma de doble filo, no están dando como una herramienta a otra gente para saber que hay un sitio donde explotar que todavía no está protegido. Sí, claro, pero esto... A la vez es bastante público, ¿no? Pero esto la gente, o sea, los pescadores ya lo saben. A mí no me da miedo que vaya un pescador submarino a Dusi, se gaste, yo creo que para ir a Dusi, no sé qué te tienes que gastar, pero igual, si no vas con un velero jugándote la vida, igual tienes que gastar mínimo 150.000 euros. Para que pesques 4, bueno, tiburones tampoco vas a pescar, pues a saber qué hacer con ellos, para pescar 4 meros, que tampoco los vas a poder comer. O sea, no me da miedo esto. A mí lo que me da miedo es que los chinos, una vez se han acabado los atunes de la Polinesia Francesa, se vayan a Duzi y
en 15 días terminen con los atunes y los tiburones de Dusi. O sea, no es el pescador aficionado tal, no. O sea, es... No, pero en gran, como, o sea, sí, como grandes influencias así. ¿Están buscando realmente? Están buscando las zonas y los praderos vírgenes. Sí, sí. Pero ya lo saben, o sea, del mismo modo que nosotros lo identificamos... Están esperando a que se acabe aquí para ir a buscar allá. Sí, van acabando todo. O sea, la progresión de la pesca y por qué los pescadores vascos, los años, bueno, el siglo pasado, se fueron a pescar a Terranova, porque se habían acabado el bacalao y la merluza de delante de Bilbao. Si hubiese bacalao y merluza en Bilbao, ¿para qué se tienen que ir a Canadá? Pues esto ha pasado lo mismo en todo el planeta. Entonces, la última frontera casi es el Pacífico. El Pacífico es enorme, pero enorme. O sea, y bueno, pues claro, o sea, si un chino se tiene que ir a pescar a Sala y Gómez, solo son, no sé si son 10.000 kilómetros de ir y de volver. Claro, pero el gasoil que te gastas, etcétera, etcétera, bueno, el kilo o la aleta de tiburón tiene que estar muy cara para que se haga cuenta. Entonces, de momento no es tan cara como para que se haga cuenta, pero va a llegar a ser tan cara. Entonces, bueno, vamos a protegerlo y ya está. Y claro que, como dices tú, dices, oye, que en Dusi hay tiburones. Sí, pero bueno, nosotros hemos podido protegerlo ahora y ahí hay todos los satélites que están mirando Dusi cada día. Bueno, pues pensamos que es mejor que no hacer nada, no protegerlo y al final, pues dentro de 20 años, si no, estamos seguros que no habría ningún sitio virgen, excepto el Ártico y la Antártida. Volviendo a los tiburones, esta disminución tan brutal que hay en algunas zonas de los trópicos, ¿vosotros creéis que es a la disminución de pescado o a la pesca selectiva? A la pesca, básicamente el aleteo. El aleteo es regional, son bárbaros. Bueno, pues si no hay más preguntas... Ah, sí, perdona, Tony. Una cosa, yo quisiera saber si esas protecciones de estas zonas a nivel mundial hay algo referente al Mediterráneo. En principio, bueno, no continúo con la presentación, que hay en los sitios futuros que queremos ir. Esto se hizo hace 10 años o 12, cuando Enrique empezó a planificar en 2006. Bueno, el 2005 fue la primera campaña, pues viene en 2004, son de 12 años. Y el sitio que habíamos detectado en el Mediterráneo que podíamos ir era Libia. Que se sabe muy poca cosa de Libia. Y está puesta Libia, pero bueno, ahora Libia, Siria, todos estos países son intocables. Ahora en Libia hay piratas también, no sé si sabéis que han capturado barcos de veleros y tal, y piden rescates, como pasa en Somalia, y bueno, y hemos abandonado ya el asunto de Libia. Todo el Mediterráneo europeo está muy bien conocido, Grecia, etcétera, no es necesario ir. Los gobiernos ya han hecho sus reservas, han hecho